advertencia sobre el uso de la evaluación diagnóstica en la planificación curricular en educación inicial, a quien le tributamos los mejores aplausos virtuales. Maestra Nancy, sienta todo el cariño, el amor, la admiración de todos los hermanos maestros del Perú. El espacio es suyo y confiamos en toda su sapiencia y experticia. Bienvenida sea, maestra Nancy Janet. Le ovacionamos con muchos corazones, confetis de felicidad y aplausos virtuales. Bienvenida, maestra Nancy Janet. Lógico, Vladimiro también viene de primaria. Lo prometido se tiene que cumplir. Muy buenos días. Buen día, maestra Nancy. Y muchas bienvenida gracias, a nuestra familia. Muchas gracias, maestra Rocío, por la invitación. Y muy buenos días también a todos los que esta mañana están conectados por este medio. Quiero agradecer la confianza en mi persona a todo el equipo del Grupo ACNIL. Bien, entonces no sé si me permite compartir pantalla. Adelante, maestra Nancy, el espacio es suyo. Por favor, si me confirma. ¿Sí se aprecia el PPT? Ya, a ver un momentito. Buenos días, sí, maestra. Solo en la copita nomás podríamos mandar el PPT. Gracias. Bien, el tema que nos convoca el día de hoy es el uso de la evaluación diagnóstica en la planificación curricular. ¿Cuál es el propósito de esta capacitación y de este tema? Pues es que todos ustedes, los participantes en este evento, comprendan el uso de la evaluación diagnóstica en la planificación curricular. Vamos a iniciar con esta frase, ¿no? Que de repente ya ustedes la han escuchado antes o alguna vez. Dice, no podemos generar oportunidades de aprendizaje si no conocemos a quién aprende. ¿Qué nos quiere decir esta frase? No podemos planificar actividades de aprendizaje si no conocemos a nuestros estudiantes. No podemos... Ay, ahora parece que... por favor, si me confirman si me oyen y se está viendo correctamente la pantalla. Si hay salida, se observa. Solo por favor poner en la copita abajo para agrandar el PPT. Muy amable. Sí, ya he puesto Perfecto. Sí, maestra, sí se aprecia. Excelente, gracias. Muy bien, entonces continuamos. Les decía, esta frase nos ayuda un poco a reflexionar cuál es ese proceso, ¿no? Lo importante que es
conocer a nuestros estudiantes, conocer, como dice acá, a los que aprenden, ¿no? Para poder generar oportunidades de aprendizaje. No puedo planificar actividades de aprendizaje, ¿no? Si no conozco a mis estudiantes, si no conozco sus características, no conozco sus necesidades, sus intereses. Por lo tanto, vamos a ver, entonces, ¿cómo conocemos a quién aprende? ¿No? ¿Cómo conocemos? ¿Cómo conocemos a nuestros estudiantes? Conocemos a nuestros estudiantes a través de la evaluación. Es probable que todavía alguno de nosotros, ¿no?, tenga centrada su mirada en la evaluación como un proceso para calificar, ¿no? Todavía en nuestra práctica pedagógica se ve el uso de los sellos, ¿no? Necesita mejorar. Sin embargo, ¿no?, ya muchos de nosotros hemos cambiado esa forma de mirar a la evaluación como una práctica formativa. Vemos la evaluación como una práctica constructiva, participativa, que promueve el desarrollo de aprendizajes en nuestros niños. Por lo tanto, para generar oportunidades de aprendizaje, necesitamos conocer a nuestros estudiantes. Y eso lo vamos a hacer a través de la evaluación. Necesitamos ver a la evaluación formativa como una oportunidad para conocer a nuestros estudiantes. Entender y comprender que evaluar, ¿no?, nos permite comprender los diferentes niveles de maduración de nuestros niños y niñas, comprender sus estilos cognitivos, sus distintas relaciones afectivas y personalidades, comprender sus contextos culturales, comprender que no todos nuestros niños aprenden a la vez las mismas cosas. También nos permite, ¿no?, respetar los ritmos y las características personales de cada uno de nuestros niños. Entonces, si nosotros comprendemos que la evaluación formativa es una oportunidad para conocer más a nuestros estudiantes, en este primer momento, ¿no?, de inicio del año escolar, tenemos que llevar a cabo este proceso de evaluación y la denominamos evaluación diagnóstica de entrada. ¿A qué refiere esta evaluación diagnóstica de entrada? Es a ese proceso de recojo de información que vamos a realizar o que ya estamos realizando porque ya hemos iniciado, ¿no?, el año escolar el día 17 de marzo, ya venimos realizando, ya estamos en ese proceso de recojo de información con una finalidad principal, que es conocer a nuestro grupo de niños, al grupo de niños con el cual vamos a trabajar este año. ¿Qué es lo que necesito conocer de mis estudiantes? Necesito conocer su historia de vida, su proceso de desarrollo motor, sobre su nacimiento, sobre el nivel de desarrollo en relación a la competencia, ¿no? Necesito identificar sus características, sus necesidades, sus intereses. Necesito en este momento también reconocer habilidades socioemocionales. También es importante que podamos recoger información para conocer a nuestras familias, las familias con las cuales vamos a trabajar este año, ¿no?, sobre sus prácticas de crianza, sobre las oportunidades y condiciones que les ofrecen para el aprendizaje en el hogar. También vamos a conocer el contexto en el que nuestros estudiantes viven. ¿Cuáles son esas oportunidades de aprendizaje que nos ofrece el contexto, ¿no? ¿Cuáles son esas prácticas
socioculturales, ¿no? De la comunidad, la lengua que se habla en la comunidad, nos va a permitir identificar a los miembros de la comunidad con los que podamos contar de repente como apoyo en el servicio educativo. Entonces, también es importante que podamos identificar algunas actividades económicas que se desarrollan en la comunidad, ¿no? Las prácticas socioculturales, como ya lo mencioné, los saberes y conocimientos de la comunidad, las problemáticas de su entorno. Entonces, necesitamos conocer, tener toda esta información porque toda esta información nos va a permitir generar oportunidades de aprendizaje para nuestros estudiantes. Toda esta información nos va a permitir orientar nuestras acciones pedagógicas, nos va a permitir poder realizar nuestra planificación anual, diseñar unidades didácticas con sentido. ¿Por qué con sentido? Porque van a responder a las características, a las necesidades, a los intereses de nuestros estudiantes, ¿no? Nos va a permitir organizar los espacios dentro y fuera del aula, seleccionar y organizar los recursos y materiales. Por ejemplo, cuando nosotros en este momento que ya estamos cogiendo información, seguramente muchos de nosotros ya estamos realizando la entrevista a las familias, ¿no? Identificamos de repente, a partir de las actividades cotidianas que realizan en casa, que nuestros estudiantes, ¿no? Del nivel inicial, digamos, en el caso de los niños de 5 años, a que aún no se visten solos, ¿no? Que todavía en casa de repente no promueven que nuestros niños desarrollen su autonomía. A partir de estas acciones cotidianas tan sencillas como permitirles que se puedan poner la chompa o permitirles que se puedan poner la casaca o los zapatos, las zapatillas por sí solos, ¿no? Esa información tan valiosa nos va a permitir organizar nuestros espacios dentro y fuera del aula. ¿Para qué? Para que en la institución educativa nosotros podamos promover situaciones para que nuestros niños avancen en el desarrollo de su autonomía, que es tan importante. Pues colocaré de repente, por ejemplo, ¿no? Algunos percheros a la altura del niño, los materiales a la altura del niño para poder promover el desarrollo de la autonomía. Y no solamente para organizar los espacios dentro y fuera del aula, sino también me va a permitir organizar el trabajo con las familias, porque voy a partir de esta información que he recogido, ¿no? Voy a poder planificar en la escuela para padres, quizás algún taller, ¿no? Que permita, pues, brindar orientaciones a los padres de familia para que puedan brindar oportunidades a partir de las actividades cotidianas en el hogar, brindar oportunidades a nuestros niños, ¿no? Para que puedan desarrollar la competencia. A ver, me parece que no está pasando la diapositiva, me dicen. Voy a volver a... En el 3 se congeló. Sí, a ver, un momentito. Sí, parece que se ha congelado. Al 4 pasaríamos, por favor. A ver, con las disculpas del caso, parece que... A ver, vamos a... Ya, ahora sí. Había pasado ya esta diapositiva, ¿no? Habíamos hablado de evaluar para comprender, ¿no? Evaluar para conocer a nuestros estudiantes, y estábamos aquí, ¿no? En qué es la evaluación diagnóstica de entrada,
¿no? Que nos va a permitir, les decía, toda esta información que vamos a recoger de nuestros estudiantes, nos va a permitir, pues, realizar una planificación pertinente que responda a las características de nuestros estudiantes, ¿no? Les estaba dando un ejemplo respecto a partir de la información que yo recoja, pues me va a permitir no solamente diseñar unidades didácticas con sentido, sino también organizar espacios y materiales, ¿no? Para poder brindar oportunidades, como decía la frase con la cual hemos iniciado, brindar oportunidades de aprendizaje para nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, y algo que es importante, estimados maestros, ¿no? Organizar el trabajo con las familias, porque a partir de esta información, ya desde el inicio del año, vamos a ir priorizando el trabajo que vamos a realizar con las familias a partir de las dificultades quizás, ¿no? Que vayamos encontrando en este recojo de información. Bien, entonces, ¿cómo realizamos la evaluación diagnóstica de entrada? Para nosotros poder finalmente lograr lo que nosotros queremos, ¿no? Al final, tener una planificación pertinente que responda a las características de nuestros estudiantes, tenemos que seguir todo este proceso, ¿no? Que ustedes ven en pantalla. Son las acciones a realizar durante este proceso de evaluación diagnóstica, acciones que se van a dar de manera recurrentes y a veces de manera simultánea. Vamos a ir detallando una a una, ¿ya? A ver, ya, me parece, a ver un momentito, ya, ahora sí. Bien, entonces vamos a ir detallando una a una. El primer paso que tenemos que seguir para la evaluación diagnóstica es analizar las competencias, los estándares y los desempeños. ¿Por qué es importante partir del análisis de las competencias, los estándares y los desempeños? Necesito conocer, necesito comprender, ¿no? El sentido, la naturaleza, la complejidad de las competencias, de cada una de las competencias, ¿no? Y de sus capacidades, las capacidades que se combinan para desarrollar cada una de estas competencias. Necesito comprender los estándares y los desempeños de la edad con la cual voy a trabajar este año. Este proceso de análisis de las competencias lo puedo trabajar de manera individual o lo puedo hacer de manera colegiada, ¿no? Eso ya depende de la característica de sus instituciones educativas. Pero es importante. Si no conozco, no comprendo las competencias, no voy a poder recoger información valiosa, ¿no? Importante que se relacione con la competencia, ¿no? No voy a poder hacer ese proceso de valoración, de contrastación de las evidencias, ¿no? Con la competencia, con los estándares y los desempeños. Entonces, es muy importante que podamos partir del análisis de estas competencias, los estándares y los desempeños. En un segundo momento, ¿no? Necesitamos seleccionar las técnicas y los instrumentos de evaluación para el recojo de información. Puedo adecuar, ¿no? O puedo elaborar los instrumentos de recojo de información. Generalmente, en el nivel inicial, nosotros empleamos la observación como una técnica para el recojo de información. También en este primer la entrevista, ¿no? A las familias, la entrevista quizás a las autoridades, ¿no? De la comunidad, a las autoridades locales, ¿no? También utilizamos la técnica del análisis documental,
porque trabajamos, para nosotros es muy valioso la información que nos brinda, por ejemplo, las fichas de matrícula, ¿no? Entonces, estas son generalmente, ¿no?, las técnicas que mayormente utilizamos en el nivel inicial. ¿Y qué instrumentos utilizamos para el trabajo de información? ¿No? El cuaderno de campo, ¿no?, la ficha de registro de información que en este momento vamos a utilizar, ¿no? Es una ficha individual, ¿ya? Y tal vez también los cuadros de doble entrada para poder consolidar información de manera cuantitativa respecto a la ficha de matrícula, a las entrevistas a la familia, información que hayamos recogido. Va a depender de la información que tengamos que recoger. Bien, entonces, el siguiente paso que vamos a seguir es revisar y registrar la información documental del año anterior, si es que hubiera información del año anterior. Entonces, para esto necesito tener claridad de la información con la que cuento, ¿no? Y en qué documentos los voy a encontrar. A partir de ello, voy a seleccionar y registrar la información que aporte al conocimiento de los niños, su familia y su contexto, que me permita poder caracterizar a mis niños, niñas, a sus familias y el contexto. Entonces, una de estos documentos que podríamos emplear para este recojo de información podría ser la ficha de matrícula, el informe de progreso, ¿no?, del año anterior, si es que hubiera, los portafolios, registros de información, cuadernos de campo y anecdotarios, entrevistas a las familias, etc. Entonces, también vamos a recoger información durante este presente año. Voy a recoger información de los niños, de las familias y del contexto. De los niños voy a recoger información en este periodo de adaptación, ¿no? Nosotros sabemos que en el nivel inicial, ¿no?, nuestros niños pasan por este periodo de adaptación, que es un momento bastante delicado para nuestros niños, muy importante y muy crucial el periodo de adaptación, ¿no? Porque es este periodo donde los niños van a generar esos vínculos con la caso de la docente u otro personal que va a estar a cargo de la atención de nuestros niños, ¿no? El niño necesita, después de este periodo de vacaciones de 2 o un poco más, ¿no?, 2 meses o un poco más de tiempo que nuestros niños han permanecido pues con la familia en casa, necesitan nuevamente adaptarse a la institución educativa. Y más aún si son niños que por primera vez están llegando a la institución educativa. Entonces, es natural que nuestros niños en este periodo sientan cierta angustia, es natural que nuestros niños en este periodo sientan cierto temor, porque se están enfrentando a un espacio nuevo, ¿no? Se están enfrentando, a un espacio, no solamente un espacio nuevo, sino interactuar con personas que quizás nunca las han visto. Entonces, es natural, como les decía, que ellos se puedan sentir ansiosos y temerosos. Entonces, ellos van a requerir de un tiempo para poder adaptarse a la institución educativa y ya puedan, ¿no?, realizar diferentes acciones como la exploración, el juego, ya sin la presencia de su adulto significativo quizás, ¿no? Entonces,
cuando ya veamos que ese proceso se va superando, es el momento adecuado, estimados maestros, para que podamos iniciar ese recorrido de información. Al inicio quizás no vamos a planificar actividades demasiado densas, ¿no? Estas actividades, por la misma característica, ¿no?, de encontrarnos en un periodo de adaptación, pues tienen que tener o ser actividades lúdicas, actividades recreativas, no necesariamente vamos a planificar todo un proceso. ¿Por qué? Porque no vamos a desarrollar en este momento competencias. Ya hemos dicho, ¿no?, desde el inicio, en este momento, ¿cuál es nuestra intención? Es recoger evidencias, recoger información de nuestros niños, ¿no? Recoger información de las familias y de la comunidad, en este caso de nuestros niños, que va a ser una oportunidad, pues, este periodo de adaptación, que puede ser una semana, puede ser 2 semanas, eso lo deciden ustedes. Eso va a depender del tiempo que requiera el niño para poder adaptarse a la institución educativa, ¿no? En el primer ciclo, ¿no?, se recoge información en estos 2 grandes momentos, que son los momentos de cuidado, ¿no?, y la actividad autónoma y juego libre. En el segundo ciclo, ¿no?, recogemos información desde que el niño ingresa hasta que el niño se va a su casa, ¿no?, en todos los momentos pedagógicos. Nuestros niños en el nivel inicial desarrollan competencias en todos los momentos pedagógicos. Entonces tenemos la oportunidad de poder recoger información en cada uno de estos momentos, desde el saludo, en las actividades permanentes, ¿no?, durante el juego libre en los sectores, durante estas actividades rutinarias que son de higiene, alimentación, en las actividades al aire libre, durante la lonchera, ¿no?, la alimentación, que ya lo mencionamos, durante estas actividades lúdicas, recreativas que vamos a plantear, ¿no? O de repente también podríamos provocar situaciones, ¿no?, para poder recoger información, y durante las actividades permanentes de salida. En este momento nosotros podemos recoger de nuestros niños. Bien, entonces, ¿cómo se va a realizar el proceso de información, que es muy importante, ¿no? Como les decía, no sabemos, ¿no?, que todas las competencias son importantes, sin embargo, no necesariamente vamos a recoger información de todas las competencias que vamos a desarrollar con nuestros niños, ya sea en el ciclo o en el segundo ciclo. Competencias que tal vez ya tenemos que recoger información de las primeras experiencias de aprendizaje que vamos a ir poniendo en el marco ya sea de un proyecto de aprendizaje, una unidad de aprendizaje, ¿no? Entonces, tratemos de priorizar, ¿no? Por eso es importante que conozcamos la naturaleza de la competencia, ¿no?, para poder priorizar la información, ¿no?, que vamos a recoger y de qué competencias vamos a recoger. Por ejemplo, nos sugiere que podamos recoger información, en este caso de información vinculada a las competencias, porque estamos hablando de recoger información durante este año, aprovechando quizás este periodo de adaptación, ¿no?, y toda la información que vamos a recoger va a estar vinculada, con respecto a nuestros niños, va a estar vinculada a las competencias, ¿no? Entonces, podríamos recoger, por ejemplo, en esta semana, información, por ejemplo, de
dependiendo de 2, 3, 4 o 5 competencias. Eso va a depender de la capacidad de cada uno de los maestros, ¿no? Y de las oportunidades que generemos y brindemos también para recoger información. ¿Ya? Entonces, eso va a depender, no hay algo establecido. Entonces, les decía, por ejemplo, podríamos recoger en esta semana información, digamos, las competencias, construye su identidad, su naturaleza, la que tenemos que promover su desarrollo desde el inicio del año escolar, ¿no? La competencia quizá comunica oralmente en su lengua materna, convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común, ¿no? O tal vez también la competencia se desenvuelve en maternidad. Entonces, podríamos recoger información vinculada a esas competencias, ¿no? Y la otra semana, ¿no? Si es que voy a planificar, dependiendo, ¿no? Del tiempo que vaya a durar este periodo de recoger, recoger información, por ejemplo, sobre las competencias matemáticas, ¿no? Resuelve problemas de cantidad, resuelve problemas de forma, movimiento y acción, quizás también de otras competencias comunicativas, como puede ser leer diversos tipos de texto en su lengua materna, o él escribe diversos tipos de texto en su lengua materna, o quizás también generar situaciones, provocar situaciones para poder recoger información sobre, indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos, ¿no? Por eso es que la propuesta es que se planteen estas actividades lúdicas, recreativas, pero también podríamos provocar estas situaciones, quizá, como vemos en la imagen, llevando a nuestros niños al parque o al campo, viendo de las oportunidades, del contexto en el cual están ubicados, ¿no? Y que podamos generar situaciones en las que podamos promover de repente para ver, ¿no? Si nuestros niños, por ejemplo, problematizan situaciones, si hacen preguntas, si plantean posibles respuestas, si diseñan una estrategia para hacer indagación, etc., ¿no? Entonces, este va a ser el momento para poder recoger información. Solo recoger información, no voy a desarrollar la competencia, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo voy a hacer en el nivel inicial? A partir de actividades sueltas, ¿no? Nosotros en el nivel inicial no realizamos, no trabajamos una unidad cero, ¿no? Ni una unidad diagnóstica como he escuchado de repente, ¿no? En algunos solamente planteamos actividades sueltas, ¿no? Y nos proponemos, pues, recoger información en cada uno de los momentos pedagógicos. Bien. ¿Qué más tengo que realizar para recoger información? Voy a identificar a las niñas y los niños de los cuales voy a recoger evidencia de las competencias que he seleccionado. Por ejemplo, para esta semana podría, decía, haber seleccionado estas 3 o 4 competencias como construye su identidad. Entonces, se comunica oralmente, se desenvuelve de manera autónoma a través de la publicidad. Entonces, voy a elegir a cuántos niños y en qué momentos voy a observar. Podré decir, voy a observar a 3 niños, ¿no? Voy a observar a 4 niños, a 5 niños. Va a depender del número de niños que tengan y también de la capacidad de la maestra para poder recoger información en cada uno de estos momentos de los niños que ha seleccionado. Bien, aquí me gustaría hacer énfasis en algo que es muy importante, ¿no? Que en este proceso de recojo de información vinculada a las competencias, lo más importante, estimados maestros, es que contemos con evidencias suficientes, ¿no? Para poder caracterizar a nuestros niños, para poder tener una idea del nivel en el cual se encuentran nuestros niños en relación a la competencia,
¿no? Entonces, tratemos de no forzar las acciones, recargar, porque necesito recoger información de todas las competencias, ¿no? Hay que tratar de recoger de manera natural. Entendamos que estamos en un proceso de adaptación, ¿ya? Entonces, de manera natural. Y no nos angustiemos si es que no hemos logrado recoger información de todas las competencias. Como ya lo dije, eso podemos recogerlo en la primera unidad práctica que planteemos, ¿no? Que puede ser el proyecto o la unidad de aprendizaje, de acuerdo a cómo ustedes decidan planificar en este primer momento, ¿no? También es importante, lo dije, actividades lúdicas o provocar situaciones, ¿no? Para poder recoger información. Y es importante que a partir de todo lo que propongamos, ¿no? Podamos observar y registrar los instrumentos de evaluación que vamos a usar. En este caso, ¿no? Puede ser el cuaderno de campo y lo que nos propone la guía de evaluación diagnóstica del Ministerio de Educación es la ficha de recojo de información, ¿no? Recoger información de hechos y no de apreciaciones. Cuando hablamos de recoger información de hechos, estamos hablando de recoger información tal cual sucede. ¿Qué más? También puedo recoger información, ¿no? De la caracterización psicolingüística de nuestros niños. Es importante, esto es el caso de las instituciones que tengan la característica, pues, hay que recordar, ¿no? Que la información que vamos a recoger es individual. Por lo tanto, nuestra atención debe estar focalizada en cada uno de los estudiantes, aun cuando estén realizando una actividad grupal, ¿ya? Entonces, eso para tener en cuenta. También, ¿no? Habíamos mencionado este año, pues, que ya iniciamos, ¿no? Vamos a recoger información no solamente de nuestros niños, sino también de las familias, ¿no? Ya hemos visto en qué momentos vamos a recoger información de nuestros niños, ¿no? ¿Qué información necesitamos recoger de nuestros niños? Y ahora vamos a ver que también necesitamos recoger información de las familias. Habíamos mencionado que es importante que recojamos, por ejemplo, información sobre las prácticas de crianza, sobre las oportunidades que les brindan para el aprendizaje en el hogar, ¿no? Y desde el proceso de la matrícula podemos ir recogiendo esta información, ¿no? En la ficha única de matrícula y o a través de las familias que vamos a ir coordinando y consensuando con ellos, ¿no? Entonces, es importante que esta encuesta, ¿no? Esta entrevista a la familia, pues cuente con un cuestionario de preguntas. Y ese cuestionario de preguntas, nosotros podríamos, para poder este cuestionario, utilizar el planificador del Ministerio de Educación que salió el 2021 sobre las orientaciones para la planificación y evaluación de los aprendizajes, donde vamos a encontrar toda una batería de preguntas, ¿no? Sin embargo, estimados maestros, también es importante que puedan tener en cuenta que estas orientaciones han sido elaboradas pues en un contexto diferente al cual estamos en este momento, ¿no? Esas orientaciones han sido elaboradas cuando hemos estado en un trabajo virtual, ¿no? En una educación a distancia. Por lo tanto, no podíamos recoger información de nuestros niños en el aula. Sin embargo, en este momento ya nosotros tenemos la oportunidad de recoger información de nuestros niños en el aula porque los tenemos de manera presencial desde el primer día de clases. Entonces, tratemos de que estos cuestionarios de preguntas para la entrevista no sean muy extensas, porque lo más importante, estimados maestros, es que podamos generar esos vínculos de comunicación, los vínculos afectivos con la familia,
¿no? Entonces, tratemos de que estas preguntas pues sean lo más ágiles. Vean ustedes qué información es la que no van a poder obtener de repente en el aula de sus niños y vean qué información les va a faltar, qué información necesitan hacer para poder elaborar sus preguntas y priorizar algunas preguntas quizás sobre las actividades cotidianas en casa, ¿no? Sobre las expectativas que tiene la familia de la institución educativa, ¿no? Entonces, ustedes tienen en las páginas del 54 al 65 para poder elaborar sus preguntas. Yo les sugiero que se basen quizás en la primera parte donde hay una batería de preguntas y ustedes seleccionarán las preguntas ahí respecto a las actividades cotidianas, ¿no? En casa, que de repente no vamos a poder observar directamente nosotros y a través de las familias podamos tener esa información. Que las demás preguntas están vinculadas a las competencias y esa información vinculada a las competencias, ustedes las pueden obtener en el aula. Entonces ya no es necesario que tengamos que incluirlas en nuestro cuestionario. Ya eso como sugerencia. Entonces, también es importante para ese proceso de recojo de información a las familias generar las condiciones para que realmente se puedan generar esos vínculos, ¿no? Siempre es importante preparar esas preguntas con anticipación, nosotros podamos familiarizarnos con esas preguntas, que podamos acondicionar un espacio tranquilo donde se pueda dar esa entrevista a manera de conversación, ¿no? En un diálogo horizontal, quizás siempre ser cordial con el padre de familia, ¿no? Explicarle cuál es el propósito de esta entrevista, ¿no? Realizar las preguntas de manera clara y precisa, ¿no? Y es importante que estemos atentos, ¿no? Y que podamos registrando información. Y al final siempre es importante también escribir sus impresiones, ¿no? Las impresiones de la familia. Bien, entonces también habíamos mencionado que tenemos que recoger información de la comunidad, ¿no? O en este caso estamos hablando, pues, sí, de dónde está ubicada la institución educativa, sea en zona urbana o en zona rural. Necesitamos información del contexto. Recoger información del texto, puedo un recorrido por sea por la organización, ¿no? Voy a hacer un recorrido, puedo hacer una visita, o también puedo aplicar o puedo realizar una entrevista a las autoridades locales, a las autoridades comunales. Entonces, ¿qué información es la que tengo que recoger, ¿no? Sobre el contexto, el aspecto geográfico, social, cultural. Ahí hay un formato propuesto, quizás que les pueda servir sobre la información relevante, importante que necesito conocer de mi contexto porque necesito caracterizar mi contexto. Porque a partir de esta caracterización, estimados maestros, vamos a poder generar esas oportunidades de aprendizaje, vamos a poder generar las situaciones significativas, ¿no? Entonces es importante que yo tenga esta información sobre las actividades económicas que se desarrollan en la comunidad, los saberes, las prácticas socioculturales y problemáticas de la comunidad, ¿no? Habíamos mencionado que se hablan en la comunidad, cómo se organiza la comunidad, etcétera, y otra información que ustedes consideren relevante e importante para poder generar oportunidades de aprendizaje. Bien, entonces nosotros, miren, hemos hablado de recoger información de los niños, en qué momento vamos a recoger información, hemos hablado de recoger información de las familias, también hemos dado sugerencias de cómo podemos recoger información de las familias en contexto. Ahora,
Ya cuando tengo toda esa información de los niños, de la familia y del contexto, ¿qué tengo que hacer? Voy a consolidar, voy a analizar y establecer conclusiones, ¿no? Primero, en un primer momento, este consolidado análisis lo voy a realizar de manera individual, ¿no? Y en un segundo momento lo voy a realizar de manera grupal, ¿ya? Entonces, primero, acá tengo un ejemplo, de repente algo gráfico, práctico para que ustedes puedan, ¿no? Me parece que pasando, acá hay un ejemplo, no se ve el ejemplo. Ya, ahora sí, ya está. Entonces, este es un ejemplo, ¿no? Para consolidar, ¿no?, la información de manera individual. Para eso, como ven ustedes en la imagen, estamos utilizando la ficha de recojo de información, en este caso del segundo ciclo, porque también podemos utilizar esta misma ficha, ¿no?, para el primer ciclo. Lo único que va a cambiar son en la fila o en el espacio donde va oportunidades de aprendizaje en casa, nosotros recogemos información de las oportunidades de aprendizaje en casa, por ejemplo, ¿no? Si cuenta con una biblioteca, ¿no? Si la madre, por ejemplo, le lee un cuento o con qué frecuencia le lee un cuento, un libro a su hijo e hija, ¿no? Tal vez uno al día, o tal vez no tan frecuente, una vez a la semana, o quizás nunca le lee, ¿no? O si los hijos, pues, asumen alguna responsabilidad en casa, ¿no? Eso también es una oportunidad de aprendizaje. ¿Y cómo lo hace? Lo hace de manera consensuada o de repente es impuesta por la familia. A diferencia del primer ciclo, que vamos a recoger información de estos dos grandes momentos, de los momentos de cuidado, cómo se da ese momento de la alimentación en el bebé, cómo se da ese momento del sueño, ¿no? Cómo es ese momento de repente del juego libre, ¿no? De la autónoma y juego libre en el hogar, si genera espacios para desarrollar el juego libre. Entonces, solamente ahí, en el tipo de información que vamos a ir recogiendo para este aspecto de las oportunidades en casa, podría ser la diferencia. Lo demás, los datos del contexto familiar, también lo podemos hacer en el primer ciclo. Miren, entonces, como ustedes pueden ver, en esta ficha de recojo de información, estoy consolidando información de la ficha de matrícula, ¿no? Individual. Por ejemplo, dice, ¿no? Dina vive con su mamá, ¿no? Con su mamá María, su abuelo Carlos y su hermano Juan, ¿no?, de 2 años. Dice. Padre no vive con ellos, porque la ficha de matrícula te brinda esa información, ¿no? Vive o no vive con el niño, ¿no? Entonces, tenemos esa información que es parte de su contexto. Necesito conocer el contexto, información que me va a poder brindar, pues, este documento tan importante que ya lo tienen ustedes y lo vienen ya consolidando, que es la ficha de matrícula. Ahora, para las oportunidades de aprendizaje, puedo tener como insumo información quizás también de la ficha de matrícula o de la encuesta o la entrevista realizada a la familia, principalmente de la entrevista realizada a la familia, ¿no? A través del cuestionario, nosotros hemos recogido información valiosa sobre situaciones cotidianas en el hogar y sobre estas oportunidades de aprendizaje que les dan en casa. Por ejemplo, lo que ya les acabo de mencionar, si nuestros niños, por ejemplo, asumen responsabilidades en casa, qué responsabilidades asumen, ¿no? Decíamos también con qué frecuencia le leen un cuento, un libro al día, a la semana, etc. ¿Ya?
Ahora, más abajo, en la parte ya de la mitad hacia la parte inferior, dice información vinculada a las competencias, ¿no? Esa información la voy a recoger de las actividades lúdicas, de las actividades recreativas, de las situaciones provocadoras que estoy planteando en este momento de periodo de adaptación, ¿ya? Entonces, ahí voy a recoger información y voy a registrar la información cada una de las competencias. Es importante, les decía, que podamos recoger información de manera individual de cada niño y de cada una de las competencias a medida de las posibilidades sin forzar la situación, ¿no? Entonces, recojo información, por ejemplo, en este caso hemos recogido información en el ejemplo sobre la de diversos tipos de texto en su lectura. Ha observado la maestra y ha recogido información. Entonces, miren, si ustedes se dan cuenta, es ficha individual. Acá todavía no estoy consolidando de manera grupal. Ahora, en este otro ejemplo, ¿ya? En este otro ejemplo, respecto ya al consolidado, al análisis y establecimiento de conclusiones de manera grupal. O sea, en un primer momento es el consolidado de manera individual. En un segundo momento, el consolidado, el análisis, conclusiones de manera grupal, ¿no? Entonces, ¿de dónde? ¿Qué información voy a dar? La información que he recibido, en este caso, en este ejemplo, solo para ejemplificar, estoy utilizando la ficha de matrícula. Dijimos antes que pueden ser también otros documentos de progreso u otros documentos que tengan de años anteriores o del año, del presente año, ¿no? Entonces, en este caso, como les vuelvo a decir, solo para ejemplificar, estoy empleando la ficha única de matrícula. ¿Qué instrumento, también habíamos mencionado, puedo utilizar para consolidar la información de la ficha de matrícula? Los cuadros, ¿no? De doble entrada, ¿ya? Entonces, primero voy a hacer un consolidado de manera cuantitativa. Por ejemplo, acá tenemos un cuadro de doble entrada sobre la ocupación del padre, ¿no? Donde apreciar que el 50% de padres se dedican a la agricultura. Entonces, después de hacer este cuantitativo, voy a establecer las conclusiones, ¿no? Puede ser la interpretación, pero ya de manera cualitativa. Entonces, si se dan cuenta, miren, aquí está el ejemplo, el 50% de padres de familia se dedican a la agricultura. Pueden ponerlo así o pueden poner la mayoría o la mitad de los padres de familia se dedica a la agricultura, que es lo mismo. Estoy estableciendo conclusiones, ¿ya? Entonces, acá tenemos otro ejemplo respecto a la entrevista a las familias. Y el instrumento que vamos a utilizar son los cuadros de doble entrada, ¿no? Aquí he hecho un ejemplo, ¿no? Estoy ejemplificando, son varios cuadros porque hay que consolidar cada una de las preguntas, ¿no? Por ejemplo, dice aquí, promueven que su hija use objetos tecnológicos en el hogar, ¿no? El tanto por ciento me dirá que sí, ¿no? Y otro porcentaje nos dirá que no, ¿no? Entonces, dice, ¿cuántos minutos u horas usa estos objetos tecnológicos al día? ¿No? Entonces, recogemos información. Quizás menos de 2 horas, habrá un número de padres o de familias que nos respondan que son menos de 2 horas o de pasar actualmente. Eso es una problemática que tenemos en las instituciones educativas del nivel inicial. ¿Cuán importante es esta información? Por eso, cuán importante es que elaboremos, ¿no?, el cuestionario de preguntas con esta información valiosa que me sirva para poder planificar
¿no? Ya sea diseñar las unidades didácticas, ¿no? Que pueda atender a esta necesidad, o para poder organizar el trabajo con las familias, les decía. Si yo encuentro al momento de hacer ya la conclusión de manera cualitativa, yo digo, ¿no? El 80% de padres y familia promueven que los hijos e hijas usen objetos tecnológicos por más de 2 horas, como que ya tenemos ahí una alerta, ¿no? Entonces me permite esta información poder planificar, ¿no? Como les decía hace un momento, ya el trabajo con las familias, ¿no? El trabajo con los padres de familia, con las madres, para poder de repente mejorar este problema que estamos identificando con nuestros niños, ¿ya? Entonces, también hay otra información importante. Por ejemplo, dice, son los juegos que más le gusta a su hijo o hija, ¿no? Y hemos identificado que el 60% de niños les gusta jugar a los superhéroes. ¿Para qué me sirve esta información? ¿No? Para poder generar oportunidades de aprendizaje, poder plantear situaciones significativas a partir de esto que he identificado que le gusta al niño, que tiene sentido para el niño. Por eso hablábamos que cuán importante es recoger esta información para diseñar actividades de aprendizaje, para diseñar unidades didácticas, en este caso, ¿no? Con sentido, ¿no? Que respondan a los intereses de los niños. Si yo no tengo esta información, voy a seguir de repente planificando actividades que no responden a sus intereses, que no responden a sus características. Cuán importante por eso es recoger información valiosa. Voy a consolidar, si se dan cuenta acá, de manera cuantitativa y luego de manera cualitativa. Bien, entonces seguimos con ese proceso para terminar de ejemplificar. ¿Cómo analizo la información después, no? ¿Cómo analizo la información ya de las evidencias que están vinculadas a las competencias? Si ustedes se han dado cuenta, las anteriores que hemos analizado, voy a regresar acá, ¿no? Es sobre la ficha de matrícula, ¿ya? Y lo otro es sobre la entrevista a las familias, ¿no? Son 2 documentos que nos ha permitido también recoger información relevante. Pero hemos hablado de que voy a recoger información también vinculada a las competencias durante la jornada diaria. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿No? Voy a tener la evidencia. ¿Y cómo voy a hacer este análisis? ¿Cómo voy a hacer esta valoración de la evidencia cuando realizo esa contrastación de la evidencia con los estándares y desempeños de la competencia? ¿Ya? Entonces, tengo acá un pequeño ejemplo, acá la maestra Carmen, ¿no? O la maestra que ha recogido información, ¿ya? De la competencia. Escribe diversos tipos de texto en su lengua materna, ¿no? De información, el niño de la maestra, si ustedes ven, registro de la docente. ¿Y qué nos decía? Para poder valorar esta evidencia, este registro, tengo que contrastar con los estándares y los desempeños que los transcritos, cual está en el programa curricular del nivel inicial, ¿ya? Entonces, para yo hacer esta valoración, para contrastar esta evidencia con los estándares y desempeños, habíamos mencionado que tengo que conocer y comprender la competencia, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que la competencia escribe diversos tipos de texto en su lengua materna, pues, tiene 4 capacidades, ¿no? Adecúa el texto a la situación comunicativa, organiza y desarrolla sus ideas de forma coherente y cohesionada, utiliza convenciones de la lengua escrita de forma pertinente, ¿no? Y reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto escrito, ¿ya? Entonces,
no solamente tengo que conocer cuáles son esas capacidades que se combinan para desarrollar la competencia, sino también tengo que conocer y comprender qué implica cada una de estas capacidades. Si no conozco, no voy a poder hacer esa valoración, no voy a poder hacer esa contratación. Entonces, cuando yo veo esta evidencia, voy a leer brevemente esta evidencia. Después de que hablamos de las familias, Dina dibujó a su familia y le pregunté, ¿qué había hecho? Y me dijo, es mi mamá, él es mi hermano, está cargando a mi perrito. Y le volví a preguntar, ¿qué más había hecho? Y dice, pues estos hombres, no, escribe sin que le diga que lo haga, utiliza botas, palitos, algunas letras, lo hace de dibujo, escribe sobre una línea imaginaria de izquierda a derecha, ¿no? Y dice, estamos yendo a la feria a hacer compras. Entonces, esta evidencia, nosotros nos podemos dar cuenta, ¿no? Que Dina, ¿no? Que es la niña del aula, de quien hemos recogido esta evidencia, de quien la maestra ha recogido la evidencia, nos podemos dar cuenta que Dina escribe un propósito. Entonces, podemos ver, se puede visualizar la capacidad adecua el texto a la situación comunicativa, porque escribe a partir de sus niveles de escritura y teniendo en cuenta un propósito, porque dice, es mi mamá, él es mi hermano, está a mi perrito, ¿no? Y dice, cuando le dice, le volví a preguntar qué más había hecho, he puesto sus nombres para que los conozcas. O sea, que ha puesto sus nombres para que la maestra los conozca. Tiene un propósito, escribe con un propósito. También podemos identificar en esta evidencia que Dina organiza y desarrolla sus ideas de forma coherente y cohesionada, porque dice, es mi mamá, él es mi hermanito, ¿no? Cuando hablamos de organizar y desarrollar sus ideas de forma coherente y cohesionada, nos estamos refiriendo pues a que el niño expresa sus ideas, ¿no? De manera coherente y cohesionada, ¿no? Se entiende con claridad, utiliza un vocabulario pertinente, un vocabulario claro. Y, por ejemplo, dice, estamos yendo a la feria a hacer compras todos juntos, ¿no? Es coherente, desarrolla sus ideas en torno a un tema, en torno a su dibujo, ¿no? A su familia, nos está contando lo que hace con su familia, ¿ya? Entonces, también nos podemos dar cuenta que utiliza algunos recursos textuales que refiere a utilizar convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente, ¿no? Porque nos dice, utiliza bolitas, palitos, algunas letras, y lo hace debajo de su dibujo, sobre una línea imaginaria de izquierda a derecha, ¿no? Entonces, si no conozco la competencia, ¿no? Las capacidades que se combinan y qué implican cada una de ellas, no voy a poder hacer este análisis. Es importante que podamos conocer y comprender, como habíamos dicho, la competencia. ¿Ya? Entonces, al estar con el niño, la maestra llega a esta conclusión. A ver, está pasando, sí, ya, llega a la conclusión. A ver, un momentito, veo que no, PPT, ya, ahora sí creo. A ver, vamos a leer el análisis de la evidencia que ha recogido la maestra. Ahora sí ya se ve porque habíamos dicho primero analizamos, consolidamos, analizamos y establecemos la conclusión. Dina escribe para expresar sus ideas y emociones, lo hemos visto en la evidencia. Todas las actividades
con su familia, cómo salir de compras a la feria. Escribe con propósito, como poner nombres para conocer la familia, ¿no? Con respecto a la linealidad y direccionalidad de la escritura, el texto muestra esas características, porque dice, ¿no? Sigue la línea imaginaria y es de izquierda a derecha. Finalmente observa que Dina escribe por perspectiva. Nadie le dijo, su maestra no le dijo cómo tenía que escribir, ¿no? Ni le dio la indicación de qué tenía que escribir, ¿ya? Entonces, con negritas dice, sin embargo, ¿no? Aún necesita tener mayores oportunidades, pero ahora explorando textos con diferentes propósitos y destinatarios. Leerle cuentos es una muy buena estrategia para que avance en esta competencia. Además, oportunidades para revisar lo que escrito, ¿no? Entonces, miren, ha identificado nuestros logros y dificultades a partir de la contrastación de la evidencia con los estándares y los desempeños. En este caso, de la edad de 5 años, ¿ya? Entonces, este proceso lo van a hacer ustedes en esta ficha de inicio, antes, y donde voy a registrar, donde nos dice información vinculada a las competencias. Voy a registrar la evidencia, ¿no? Y registrar la conclusión, porque debajo de la evidencia, la competencia que corresponde, está la conclusión, ¿no? Y no mucha información, porque es un momento corto, o sea, queremos información, pero también la realidad tenemos 2 semanas más, o tal vez un poco más, dependiendo, habíamos mencionado, ¿no? Poder realizar este proceso, basta con una evidencia para establecer una conclusión, colega. Entonces voy a pasar acá también, les estoy presentando el ejemplo en un primer ciclo, ¿no? Que el proceso se encuentra individual, al igual que hemos hecho otros documentos, vamos a realizar una consolidación de manera grupal también, ¿no? De manera grupal de la información que hayamos recogido, información vinculada a las competencias. Entonces, hay una matriz también, propone, no la propongo yo, ¿no? La propone el Ministerio de Educación, hay una matriz de conclusión por cada una de las competencias y el de nuestros niños. En esa matriz vamos registrando, podría las conclusiones de cada competencia. Si recogido a lo largo de este periodo de 5 registraremos la información de estas 5 competencias. Si hemos recogido de 6, 7 o más competencias, registraremos las competencias de todas las que hayamos registrado. Voy a dejar de compartir, parece que no avanza la PPT, por favor, a ver, me otorgan unos minutitos para poder concluir. Y aquí tenemos, ya, ahora sí, espero de que avance la diapositiva. Voy a compartir. Ya. Entonces, les vamos a utilizar esta matriz, se ve la matriz de por cada una de las competencias. De manera nos brinda información de cada niño. Por ejemplo, acá tiene información de construir identidad, escribe materna, y estamos creando columnas de acuerdo a la competencia que hayamos recogido. Solo para este momento de estoy utilizando, ejemplificando con 2 competencias, ¿ya? Entonces, y cuando veo la matriz de manera vertical, voy a poder hacer un análisis de información del grupo.
ustedes pueden ver, por ejemplo, aquí, de la Eso no es nada de cocinar, que le estoy dando te voy a análisis no, de lo grupo. lo han pasado. Este análisis es más de manera descriptiva, ¿ya? No vamos a o de nivel de logro nuestros aquí estamos realizando un análisis descriptivo, ¿no? De manera, ¿cómo ese análisis? Pues tengo que leer todas las conclusiones de cada uno de los niños y, por ejemplo, en la evidencia escritos tipos de texto, si todos, la mayoría de nuestros niños Odina, ¿no? Podría decir de que la mayoría de los niños, ¿no? Porque estamos a conclusión del grupo, la mayoría de los estudiantes o de las niñas, ¿no? Escribe sus ideas, ¿no? Escribe a partir de sus niveles de escritura, escribe por propia iniciativa, ¿no? Utilizan bolitas, utilizan palitos, unas letras, escriben de izquierda a derecha. Estamos hablando si caso de la mayoría. Esa sería mi conclusión, ¿no? Y de repente aún necesitan oportunidades para poder revisar su escrito, ¿no? Pues ya sea una carta, ya sea una receta, una nota que cita. Todavía hemos identificado qué cosa necesita, qué cosas logró y qué aún necesita. No es que voy a trabajar solamente lo que necesita, voy a trabajar todo. Lo que voy a hacer es, voy a hacer énfasis en estos niños les falta todavía para que puedan dar ese pasito y puedan lograr desarrollar competencia. ¿Ya? Emplearé, pues, tendré que planificar de repente mayores recursos para que mi niño pueda dar ese paso que aún les falta, ¿ya? Entonces, de esa forma, llegamos a determinar las conclusiones del grupo, ¿no? Y dándole una mirada, viendo la matriz de ver. Ya tengo, si ustedes se han dado cuenta, información sobre el consolidado de la ficha de matrícula para ejemplificar. Tengo información sobre la encuesta o la entrevista a la familia. Tengo información vinculada a las competencias. Entonces, ahora es momento de tomar decisiones. Ya cuando tengo todo este consolidado grupal, de manera tanto cuantitativa como cualitativa, ¿no? Ahora sí, me hago la pregunta, ¿cómo utilizo la información de la evaluación diagnóstica en la planificación anual, en la planificación a corto plazo y en el trabajo con familias, ¿no? ¿Cómo utilizo? Ahí viene el tema, ¿no? Que estamos desarrollando, porque es importante que conozcamos todo este proceso, el uso de la información, de la evaluación diagnóstica para la planificación anual. Entonces, ¿me va a servir para qué? Para mi planificación, para poder caracterizar a mis estudiantes, para hacer ese diagnóstico. Sin un diagnóstico no puedo, ya acuérdense lo que decíamos, ¿no? Si no conozco a quien aprende, no puedo generar oportunidades de aprendizaje. Entonces, con esta caracterización, información relevante de mis estudiantes, ¿no? Para poder plantear o proponer situaciones, les decía, situaciones significativas y poder abordarlas a lo largo de todo el año a través de la planificación a corto plazo. Aquí con imágenes les he puesto, ¿no? Está el consolidado, las conclusiones de la ficha de matrícula, está las conclusiones de la entrevista a la familia, está también la información del contexto, acuérdense que habíamos presentado un cuadrito ahí, y la matriz de conclusiones, ¿no? También las conclusiones finales del grupo de niños con el cual estoy trabajando, ¿no? Pero para esta parte de la caracterización, solamente voy a utilizar lo que es la información de la ficha de matrícula, de la encuesta y del contexto. En cambio, esta matriz de conclusiones me va a servir ¿para qué? Para identificar las necesidades de aprendizaje. Si se dan cuenta, en la competencia escribe, he copiado la evidencia o la conclusión final del grupo, ¿no?
digamos acá vamos a cambiar, ya no dirían Dina, estoy suponiendo que la mayoría está como Dina, entonces pondré la mayoría, ¿no? La mayoría de los estudiantes de 5 años, ¿no? Expresa sus ideas, y estoy identificando sus logros. Y también he identificado las necesidades de aprendizaje, ¿no? Necesita tener mayores oportunidades para desarrollar la competencia. También necesita que le demos oportunidad para revisar lo que ha escrito, etcétera, ¿no? Miren, en función a la conclusión, necesitan, porque es la mayoría, ¿no? Necesitan tener mayores oportunidades. ¿De dónde viene esta información? De la matriz de conclusiones de la información vinculada a las competencias, acá, en el cuadro de identificación de necesidades de aprendizaje. Y en la caracterización de la ficha de matrícula, de la encuesta, del contexto y de otros documentos que nos pudieran brindar información. Aquí he copiado, por ejemplo, lo que habíamos puesto, ¿no? El 50% de familias se dedican a la agricultura. Y así voy registrando toda la información que ya he consolidado. Finalmente, a partir de esta información, voy a completar la matriz de organización de las competencias, ¿no? A lo largo de y en cada uno de los momentos pedagógicos. En el nivel inicial no planificamos situaciones significativas. Organizamos la competencia a lo largo de todo el año. En los diferentes momentos pedagógicos, ya lo dije, desarrollamos competencias en todos los momentos. Entonces, voy proyectándome a qué puede suceder, voy priorizando, porque ya con esta información yo digo, hay una prioridad, tengo que trabajar, construye su identidad, porque los niños todavía no realizan acciones de cuidado personal por propia iniciativa. Entonces, tengo que trabajar en un primer momento y voy poniendo las X, ¿no? Voy poniendo estas X, pero con sentido, no por poner, sino de acuerdo a la priorización que he hecho, porque construye su identidad por su misma naturaleza, hay que trabajarla en un primer momento. Convive y participa también, los niños dejan tirados los juguetes, tengo que trabajarlo en un primer momento y voy completando ahí, voy organizando mis competencias. Voy a implementar mi sector de ciencia fuera del un sector de arena en el mes de agosto, entonces voy a planificar la competencia, indaga mediante métodos científicos. ¿Cuándo? En el segundo bimestre voy a hacer una unidad. Me proyecto. Digamos que no sucede, simplemente mi sector de arena porque sucedió pues que una situación X que no ha permitido que yo pueda cumplir con esto que había pensado y me había proyectado porque había una necesidad de mis niños de desarrollar esta competencia, pero en ese momento puede suceder que ingrese un insecto, o puedo provocar una situación en la cual no será con la situación de implementar el sector de arena que desarrolle la competencia, será con otra situación, pero voy a trabajar la competencia indaga. Eso es lo más importante. El trabajo que hacemos en inicial es que responda a los intereses para que pueda tener sentido y podamos, pues, desarrollar aprendizajes y nuestros niños puedan involucrarse, ¿no? Puedan participar activamente, porque si no tiene sentido para ellos, si no cubre una necesidad, simplemente van a desarrollar aprendizajes o van a repetir aprendizajes, pero no van a ser aprendizajes significativos. Muy bien. Bueno, espero que se haya comprendido el sentido, el uso, ¿no? Cómo uso esa información de la evaluación diagnóstica para poder organizar mi planificación anual, estimados maestros, y que podamos también a partir de ello planificar las unidades didácticas, diseñar unidades didácticas con sentido, que respondan a las características y necesidades de nuestros estudiantes. Con esto, con esta última frase termino. Y muchas gracias, maestra Rocío, por el que haya pasado. Gracias. Bien, maestra, magíster Nancy Janet,
Castillo Gutiérrez, los aplausos para su directa persona. Usted es una gran profesional que se ubica en sexta escala y nos ha demostrado en este espacio. Si nos permite, por favor, también expresar aquí los agradecimientos a Elizabeth Rocío Alarcón Melgar, quien nos está planteando una pregunta. Por favor, absolvamos la duda. Dice, buen día, maestra y colegas presentes. La pregunta es la siguiente. ¿Se formula criterios de evaluación para la evaluación diagnóstica? Maestra Nancy, por favor, su respuesta. Muy bien, muchas gracias a la maestra Elizabeth. Espero poder responder a su pregunta. Lo habíamos mencionado durante la exposición que en este primer momento de evaluación diagnóstica, de acuerdo a la propuesta, les decía, de la guía de evaluación diagnóstica, valoramos y contrastamos la información con los estándares y desempeños. ¿Qué nos quiere decir? Que todavía no vamos a formular los criterios de evaluación porque no estamos desarrollando competencias. Eso tenemos que tener claro, no estamos desarrollando competencias. Solo voy a recoger información y la voy a valorar a la luz de los estándares y los desempeños de la edad que corresponde. Eso sí, gracias. Bien, completamente de acuerdo, Magíster Nancy Janet, efectivamente. No se formulan criterios de evaluación en la evaluación diagnóstica. Nuevamente, sus aplausos para usted y quedamos muy agradecidos toda la familia NILS y los más de 100 maestros que a nivel nacional están conectados, que están interactuando en esta sala virtual. Magíster Nancy Janet Castillo Gutiérrez, los aplausos para usted y muchísimas gracias. Adelante, gerente general. Sí, efectivamente queremos agradecer a la maestra Nancy Castillo, que nos ha podido acompañar, compartir su tiempo y sobre todo también sus conocimientos. Muchísimas gracias, maestra Nancy. Sí, vamos a continuar, queridos maestros. Queremos sortearlo, queremos premiarlo, pues, por la compañía del día de hoy de ustedes, invirtiendo su tiempo y sobre todo tratándose de llevar algo especial en este evento. De hecho, que les va a ser muy fortalecedor porque nos están dando información muy valiosa, ¿no? De hecho, de paso, recalco de que va a haber la grabación y alcance también de los PPTs. Maestra Nancy, un favor para poder compartir con los asistentes. Vamos a hacer una dinámica también adicional a este evento del sorteo que queremos hacerlos con ustedes. Decirles que les vamos a alcanzar un link de nuestras redes sociales, tanto de TikTok como también de página de Facebook, donde ustedes pueden darle el seguir para no perderse de los diversos eventos que tenemos más adelante, ¿no? Tanto estos eventos como también se van a lanzar otros temas muy interesantes que vamos a estar acompañando. Entonces, la única forma de no perderse es que ustedes pueden estar enterados mediante nuestras redes sociales. Además, también vamos a premiar, tenemos nuestro centro de idiomas que ha sacado ciertas becas integrales para que puedan participar en el aprendizaje de un idioma extranjero, como también quechua, que es su lengua originaria, como también ashánica para la parte de nuestra selva, ¿no? Entonces, hay grandes premios, solamente seguir las indicaciones correspondientes y hacerse acreedor y participar de este sorteo. Vamos a continuar entonces el día de hoy sorteando nuestro evento a los asistentes. Empezamos con un UCB. A ver, señorita secretaria, dale a girar esa ruleta. Queremos ver a dónde se va nuestro primer UCB de 64 gigas. ¿Y a dónde? ¿A dónde? ¿Quién es el beneficiario, el suertudo o suertuda del día de hoy para llevarse este UCB de 64 gigas? Y es para, a ver, ¿a quién le va a pertenecer este UCB de 64 gigas? Mucha suerte y felicitaciones a la maestra Gisela Ruth Palacios Chuquipoma. Muchas felicidades, querida maestra. Usted es acreedora de este UCB. Dejamos a Secretaría para que haga las coordinaciones de los teléfonos y coordinar hacia dónde nos va a indicar el envío. A ver. Gisela Ruth Palacios Chuquipoma es de Cajas Huancayo. Felicitaciones. Felicitaciones, maestra. Felicitaciones. Correcto, entonces, a ver, otro ganador o ganadora. Se va una hermosa mochila porta laptop que va a permitir llevar a nuestro querido maestro sus implementos de actividades diarias. A ver,
¿Para dónde se va y para quién? ¿Quién es el suertudo o suertuda? A ver, veamos. Y es para, a ver, Ketty Irene Palacios Chuquipoma. Carambas, son hermanas. ¿Qué tal suerte? ¿Qué tal Pareciera que suerte? sí. ¿Qué tal? Felicitaciones. Y aquí Eugel Felicitaciones. A ver, pertenece de ¿a quien dónde se gana, va? A ver, ¿a dónde Ketty se va? ¿A dónde se Irene. va? Huancayo, Ugel Huancayo presente, felicitaciones. Perfecto, felicitaciones entonces a la maestra Ketty Irene. A ver, un cooler también para la laptop. A ver, Un ¿a cooler. dónde se va a ir este cooler? Estimado gerente, también a las maestras que están interactuando en el chat, podríamos motivarlas con un presente. Perfecto, perfecto. A ver, todos los que están participando en el chat, vamos a hacer una base de datos especial y los sorteamos al Jocelyn finalizar Estanza entonces. dice sí. Ya, perfecto. A ver, Quispe Romero, Aide Marleni, ganadora del cooler de la laptop. Felicitaciones. ¿Para dónde se va? ¿A qué UGEL corresponde? Aide Marleni, wow, nos estamos llenando de sí, de yo en el Maestro, muy chat. buenos días. Para Tayacaja, maestro. Maestro, un Tayacaja, abrazo para toda la tierra de Huancavelica, Tayacaja. Felicitaciones. felicitaciones. Aide Maestro, Marleni. encantado que nos acompañes el día de hoy. Perfecto, entonces, Ahí dice maestra, Dani. se va para Carlos, Tayacaja. Carlos Camayo nos dice, Carlos Camayo Taipe, excelente, felicitaciones. Muy bien, Perfecto, las gracias a perfecto. ustedes también. Correcto, maestra. Entonces, así tenemos 3 ganadores más para el día de hoy, dando la respectiva indicación de entonces, al finalizar todo lo que está participando en el chat, también una mención especial y sobre todo unos premios especiales vamos a poder programarlos. Continuamos entonces con la parte académica, querida maestra Rocío.